Hoy en este video hablaremos sobre la teoría del conflicto, donde esto se ha vuelto un fenómeno natural en toda la sociedad, que transitan constantemente en la historia, donde han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo del tiempo. Esto ha tenido transformaciones sociales, las cuales en su tiempo han sido lentas y conflictivas, pero también diríamos que la vida sin conflicto sería aburrida. A raíz de esto se podría decir que el conflicto es un fenómeno universal en términos sociales e históricos, donde la teoría general expuesta por la sociología da una mirada sobre la sociedad que, sumada a eso, serviría como instrumentos para el análisis global. El conflicto es considerado como el desarrollo que se produjo durante las décadas de 1950 y 1960. La teoría del conflicto proporciona una alternativa al funcionalismo estructural, el cual se basa en las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. La teoría del conflicto está vinculada a la teoría de los juegos y estudios. Antes de la aparición de la teoría, el conflicto era visto como patología social. La sociedad perfecta era vista como la que no posee ningún tipo de conflicto, y todas las sociedades sostenían la necesidad de constituir un modelo de sociedad sin conflictos y de cooperación. La teoría del conflicto postula el conflicto social como un mecanismo potencialmente positivo de innovación y de cambio social. Características. Primera característica, lo cierto es que sin antagonismo social no habría transformaciones sociales o estas ocurrirían en una forma excesivamente lenta, lo que haría a la sociedad algo demasiado estético. La verdad es que se necesita el conflicto para que el pueblo pueda tener una transformación positiva. El conflicto, puede decirse, si se permite la expresión, es la sal de la vida. De cierto modo es una forma en la cual cada persona es libre de su día, y el conflicto nos permite la libre expresión en donde se ven ideologías diferentes, mentes distintas y mundos diversos. Y esto es importante, ya que se va aprendiendo de ello. La segunda, la lucha de las clases sociales ha sido el motor de las grandes transformaciones y el aguijón que ha espoleado el conflicto en todas las épocas y lugares de la historia de la humanidad. La lucha de las clases sociales en los distintos periodos o fases de la historia aparece motivada en contradicciones principales y secundarias. Las contradicciones principales son aquellas que tienen un carácter antagónico, puesto que no pueden ser conciliadas. Siguiente. La idea de una disputa sugiere siempre que hay dos partes contrarias que se enfrentan por algo, y la categoría de clase o de grupo sirve para entender quiénes son los actores de la transformación. De allí la importancia de dilucidar cuál es la categoría teórica más útil para los estudios sociológicos. De esta forma se puede estudiar de una manera más cómoda las partes de un conflicto y cuál es su finalidad del conflicto o el dilema. Siguiente. Los conflictos culturales de índole religiosa, entre católicos y protestantes o aquellos que enfrentan a cristianos y musulmanes. Nada o poco tiene que ver con las clases sociales, al igual que los conflictos de género, los que suceden entre dispositivos o grupos ateos que, por ejemplo, llevan a los jóvenes a chocar con los adultos mayores. La naturaleza de la contradicción no tiene nada que ver, en un sentido que resulte preponderante, con la existencia de clases, por cuanto estos conflictos y otros análogos son manifestaciones de otra clase de antagonismos. Siguiente. La teoría sociológica liberal del conflicto concurre una pluralidad de aspectos, como políticos, sociales, culturales, económicos, entre otros.
Claves, teoría. A partir de la teoría general expuesta por la sociología sobre la conflictividad social, es posible construir unos conceptos adoptando un determinado enfoque o mirada ante la sociedad, donde se introducen unas categorías interpretativas con la cual obtenemos métodos de indagación, sistematizamos los datos obtenidos de observaciones sociológicas. Conflicto. Es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social congénito a la vida en la sociedad. Adicional encontramos el cambio social, el cual determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos, aun cuando incluye de manera absoluta el conflicto, cuando trasciende lo individual y proceda de la propia estructura de la sociedad. Sociedad. Cuerpo de organización integrado y dividido entre distintas clases sociales, con intereses enfrentados, donde siempre la sociedad ha estado fraccionada en géneros con objetivos contrapuestos. La sociedad se encuentra conformada por estructuras sociales y estas a su vez por su estructura, la cual forma el sistema social, cuyas partes tienen por objeto la realización de una serie de tareas o la ejecución de unas atribuciones que desempeñan en forma armónica. Relaciones sociales. La existencia de las acciones sociales en cabeza de distintos actores, es decir, actuaciones que influyen sobre otros sujetos titulares a su vez de intereses y valores. Para el efecto es necesario un encuentro, un punto de intersección social que posee determinadas condiciones dadas por el contexto histórico-social y la definición específica de la situación. Conclusión. La sociedad se encuentra estratificada en clases sociales. Esto ocurre porque muchos conflictos no tenían como referente una clase social, no podían ser explicados o entendidos como de una clase contra otra al estilo del marxismo. Si el conflicto era entre personas de la misma clase social, no podía entenderse como conflicto entre clases. En Colombia, las fuerzas políticas partidarias tradicionales, liberal y conservadoras se disputaron el poder por décadas, arribaron a varias guerras civiles regionales y se condujo como el periodo de la violencia. Esas agrupaciones políticas eran dirigidas por personas provenientes de la misma clase social. Hace años, cuando un instituto del Estado construía viviendas para personas pobres de clase baja, ocurrieron hechos en los que otros todavía más pobres invadieron las casas a medio construir.